Pues buenas tardes, soy María Cristina Saldaña Fernández, soy antropóloga social y mis líneas de investigación, bueno, la que desarrollo aquí en el CIDIC principalmente se llama Cultura y Conservación de la Biodiversidad. Lo de abajo, lo de abajo. Quiero platicarles ahora esta situación de la herencia de conocimiento tradicional para la conservación biocultural. Desde el enfoque social, pues sí es muy importante que consideremos nuestro antecedente histórico en nuestro país, y por ello hemos titulado así esta presentación. Tendríamos que reconocer como mexicanos, como latinoamericanos, el impacto que tuvo la colonización española. Fue una guerra tremenda que pues plantea una superioridad en armamento, ¿no?, por parte del colonizador, ¿no?, respecto a los recursos que tenía la población nativa. Hay un proceso de despojo, apropiación del territorio, extracción indiscriminada de recursos naturales y también un contagio de enfermedades como la viruela, que causó una mayor devastación de la población indígena, superior a lo que provocó esta guerra de colonización. También hubo una dominación ideológica fuerte, ¿no? Los nativos eran considerados por los colonizadores como seres sin alma, sin espíritu, ignorantes, salvajes, etc. Sin embargo, el Nuevo Mundo plantea o está conformado por una diversidad extraordinaria de recursos naturales, flora, fauna, minerales, un conocimiento avanzado y clasificación de plantas por parte de los nativos americanos, ¿no? La existencia de jardines botánicos muy complejos, como fue el Jardín Botánico de Huastepec, ¿no? Una gran diversidad cultural y lingüística, una cosmovisión mesoamericana en la cual el ser humano se ve como uno más de los seres vivos. Además, sacraliza la naturaleza y considera a los elementos de la naturaleza como dioses, ¿no? De ahí esta conformación del dios de la lluvia, del dios de la tierra, el dios del fuego, y a pesar de la colonización, esto constituye la herencia de nuestros antepasados y ha trascendido el tiempo hasta nuestros días. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta como mexicanos esa consideración de la identidad, ¿no?, pero también esa consideración de la gran riqueza en conocimientos acerca de la naturaleza que tienen las poblaciones locales. Este dominio sobre los nativos provocó cambios estructurales que los dejan en una condición de subordinación de carácter político, económico y territorial. Respecto a la dominación del territorio, pues hay un despojo de tierras, una reubicación de la población nativa, un conflicto permanente por delimitación, posesión, control del territorio, y desde el aspecto cultural, un ataque al sistema médico tradicional, prohibición de sus prácticas, por ejemplo, ¿no?, entre otros. Desde el aspecto educativo, una prohibición del uso de sus lenguas y una castellanización forzada. Desde el aspecto religioso, pues se da un proceso de sincretismo que consiste en el traslape de las divinidades católicas con las divinidades nativas. Es decir, a la llegada de los españoles, para ellos fue muy favorable que la población nativa tuviera una gran religiosidad, una gran disposición de reverenciar, de tributar a sus dioses. Y entonces los españoles, la religión cristiana que traen,
también está conformada por muchos santos. Y entonces, en muchos casos hay ese traslape, ¿no? De que se adapta, digamos, la presencia de esos santos católicos, pero correlacionada con las deidades nativas, ¿no? Hay ejemplos interesantes, por ejemplo, hay materiales, objetos como cruces de palma, que dentro tienen una deidad, una figurilla prehispánica, ¿no? Entonces, esa fue una estrategia de la población nativa, en muchos casos, para conservar la vida, ¿no? Aceptan la religión impuesta, pero continúan con su religiosidad propia, ¿no? Otro cambio demográfico importante, pues fue en la llegada de población de origen africano. Se da un proceso de mestizaje muy importante también, y así como la resistencia a la dominación por parte de poblaciones negras e indígenas, que huyen a lugares muy apartados, llamados las regiones de refugio. Cuando vemos a comunidades que viven muy alejadas de las zonas urbanas, en algunos casos es consecuencia de esto, ¿no? Ante el peligro de morir, se van a zonas, en muchos casos, inhóspitas, y eso les permite conservar la vida y recrear su cultura, a pesar de que en algunos casos las condiciones naturales sean adversas. Esta resistencia a la dominación pues plantea también la conservación de creencias, conocimientos y prácticas en torno a la naturaleza. Tenemos una herencia cultural muy importante de Mesoamérica, ¿no? Que está, que fue, ahorita las evidencias que tenemos, pues son ciudades, zonas arqueológicas que han recibido mucho impulso, que atraen el turismo, etcétera. Y lo interesante es que, además de esos vestigios arqueológicos, están poblaciones humanas vivas actualmente. Son los herederos de esos pueblos mesoamericanos ya presentes en el territorio cuando llegaron los españoles, y a pesar de todas las adversidades, están vivos en 2022. Esta tradición mesoamericana plantea el culto a la tierra, los cerros, las cuevas, Tlaloc, dios de la lluvia, por ejemplo, ¿no? Y también, pues hay una serie de fiestas dedicadas a los dioses de la lluvia, se vinculaban con los ciclos del tiempo y del clima, el culto a los cerros, el ciclo agrícola, etcétera. Actualmente, la diversidad cultural en el panorama nacional presenta al menos 68 pueblos indígenas presentes hoy en día a nivel nacional, que constituyen una población de al menos 17 millones de habitantes, que representan el 15% de la población total del país, aproximadamente, ¿no? La identidad indígena plantea un autorreconocimiento del ser de los pueblos originarios establecidos en sus territorios desde antes de la invasión de los españoles. La diversidad biocultural plantea que, se ha configurado este término a partir del aporte de diferentes disciplinas como la biología de la conservación, la lingüística, la antropología de las culturas contemporáneas, la etnobiología y la etnoecología. Estos 68 pueblos a nivel nacional viven de manera armoniosa con la naturaleza. En su indumentaria, en sus maneras de vivir cotidiano, en los materiales naturales que utilizan para hacer sus objetos suntuarios, algunos para su vida cotidiana, sus textiles, sus indumentarias, sus casas, etcétera. Todo está en estrecha relación con la naturaleza, y hay una sacralización de esta, ¿no? Porque además de ser un proveedor de recursos para la vida, pues hay que agradecer, hay que vivir en armonía con ella. Estos pueblos indígenas son conservacionistas de la naturaleza. Si vemos los mapas donde aparecen las distintas zonas ecológicas,
En esa gran diversidad ecológica que hay en nuestro país, también está la gran diversidad cultural. De manera que estos pueblos indígenas están asentados en esas zonas ecológicas y en su gran mayoría viven en armonía con la naturaleza. En el caso de Morelos, también hay pueblos mesoamericanos, digamos, con esa herencia mesoamericana, pueblos nahuas, como es el caso de Alpuyeca, Atlacholoaya, Coatetelco, Cuentepec, Hueyapan, Huazulco, Olintepec, Tepoztlán, con sus respectivos, el municipio de Tepoztlán con sus respectivos pueblos, Tetelcingo y Sosopotla, entre otros. Ahora bien, la cultura de la conservación plantea la gran diversidad de temas para investigación, como pudieran ser sobre los huertos tradicionales, las especies de uso ornamental, medicinal, comestibles, artesanal, el simbolismo referido en la terapéutica, en el carácter religioso, en el carácter agrícola, las representaciones, percepciones y tradición oral sobre la naturaleza, distintas leyendas, cuentos, adivinanzas, etcétera, que aluden a la naturaleza, el conocimiento tradicional acerca de la flora, la fauna, los minerales, desde el aspecto no biológico, sobre el uso, manejo y aprovechamiento de especies vegetales y animales, desde la medicina tradicional, el conocimiento de los médicos tradicionales, los rituales terapéuticos que llevan a cabo, las plantas medicinales que conocen, etcétera, y desde la organización comunitaria para la conservación de la naturaleza. En estas fotos vemos cómo, bueno, hay ahí una relación interesante entre los ciclos religiosos y los ciclos agrícolas, de manera que en muchos casos coincide, digamos, la fiesta del santo con una actividad de carácter agrícola. En esta, bueno, tenemos, por ejemplo, el caso de Coatetelco, donde celebran el Día de San Juan, y también hacen un ritual a la laguna de Coatetelco. Entonces hay una organización comunitaria ahí en el que la gente participa, hace los adornos, hace comida, invita a gente de otros lugares, pero digamos la esencia de la fiesta tiene que ver con la sacralización del agua, con esa celebración, ese agradecimiento hacia el agua, representada en este caso por la laguna de Coatetelco. Otra celebración muy importante es la de Día de Muertos, que coincide con, digamos, con esta etapa en la que ya maduraron los frutos. Ya se logró la cosecha, ya están maduros y tenemos abundancia de alimento, y está también aquí esta cuestión mística en la que los muertos no se han ido del todo, ¿no? O sea, para estas comunidades indígenas es muy importante celebrar a los muertos, que son guardianes, protectores, acompañantes, y se les rinde tributo en el Día de Muertos, ¿no? Y entonces es ahí donde hay otra vez esta manifestación de la naturaleza con abundancia de alimentos, y aquí ocurre esta consideración social de que la religiosidad, la fiesta, no solo, bueno, digamos, simbólicamente se ofrece a las deidades, a los santos, a los aires, a los muertos, pero ese ofrecimiento es a la vez un ofrecimiento para la sociedad. Es decir, si seguimos con este ejemplo de la celebración del Día de Muertos, se hace comida especial de carácter ritual para los muertos, pero se hace muchísima comida para los familiares, ¿no? Que llegan algunas veces del extranjero, los que están trabajando fuera de la comunidad, y llegan a compartir con la familia, a celebrar los muertos, pero también a disfrutar de esta riqueza de alimentos, ¿no? También está la conservación de la naturaleza, como sería la conservación del maíz nativo y diversas fiestas que hay al respecto, y la organización comunitaria para la defensa del territorio, ¿no? En este caso vemos aquí esta foto de
señores que forman parte de este grupo de los 13 pueblos, ¿no? Cuyo objetivo pues es la defensa de la naturaleza, ¿no? Del agua, del territorio, etcétera. Algunos ejemplos de investigaciones en los que he colaborado con algunos estudiantes. En el caso de Tepoztlán, el simbolismo de la fauna, medicina tradicional, maíz nativo, huerto. Este tema del maíz nativo lo trabajó una estudiante, o una egresada de esta maestría. Hizo un trabajo muy interesante en Tepoztlán sobre la organización comunitaria para la conservación del maíz nativo. Ella es Susana Pérez y seguro que encontrarán en el repositorio su tesis muy recomendable, muy bonita. Otro estudio que asesoré fue el de Nefer Becerril, que trabajó sobre el huerto tradicional en San Juan Tlacotenco, una tesis doctoral igual muy interesante. Y bueno, también trabajamos el territorio a partir del programa de Pueblos Mágicos. Este estudio de los pueblos mágicos participamos en una red nacional y no intentamos promover el turismo definitivamente, sino que investigamos, visualizamos cuáles son los problemas que acarrea para la población local la presencia excesiva, masiva de turistas. Una de las consecuencias pues, es el cambio de uso del suelo y el desplazamiento de la población nativa. En la review hemos trabajado sobre organización comunitaria para la cacería, una tesis de maestría también, y sobre el conocimiento tradicional de los recursos forestales, esto con un egresado del doctorado de Ciencias Naturales, con Bogart Herrera, y bueno, también de estudios que hice en mi doctorado, pues es sobre el ciclo festivo y religioso, de carácter agrícola. En fin, lo que planteamos compartir con ustedes es la importancia del conocimiento tradicional, la importancia de la cultura de los pueblos, ¿no? Y entonces desde maestrías como esta del CIVIC, con el enfoque social, pues reconocer, a veces nosotros mismos no sabemos que tal pueblo tiene un origen náhuatl, y entonces el tener esa herencia cultural pues constituye poseer una serie de conocimientos acerca de la naturaleza que vale mucho conservar, conocer, promover, a veces, bueno, igual por esta herencia de la colonización, es necesario que las poblaciones indígenas vean ese origen que tienen de manera positiva. O sea, no es, bueno, digamos, las condiciones históricas han sometido a muchas de estas poblaciones indígenas a condiciones de desigualdad, de discriminación, de racismo, etcétera. Para muchas de estas poblaciones es necesario, es urgente que consideren la valía que tienen al ser herederos de esta cultura mesoamericana. Bueno, pues muchas gracias y estamos a la